Qué glorioso privilegio el estar en este lugar, en este día. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, todos tus cuidados, todos tus favores sobre todo tu pueblo. Y sabemos que tu pueblo en Cuba no es una excepción. Queremos robar tu favor, queremos implorarte que seas propicio a nosotros en este tiempo, sobre todo para que nuestros corazones se inclinen a tu palabra, a la verdad de ella, y sean bendecidos con lo eterno, dándote gracias por todas las aflicciones, incluso que vivimos, por nuestras debilidades, porque en nuestra debilidad tú eres fuerte, tú te perfeccionas, tú te haces ver en nuestras debilidades. Te imploramos en Cristo que seas propicio a nosotros, a pesar de nosotros, y que, Señor, tu nombre sea exaltado en esta reunión. Gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Faltan algunos, te imploramos que seas propicio a nuestros hermanos también y nuestros amigos que vienen a exponerse tu palabra junto a nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Les tengo una pregunta. ¿Es lícito hacer juramentos? El domingo pasado hicimos esa pregunta de manera retórica, no para que contestaran, sino como una introducción a la clase, pero ya hablamos, enseñamos por las escrituras lo que éstas dicen. Y hoy, bueno, veo que muchos me contestaron que sí, que es lícito hacer juramento. Ahora, la pregunta que les traigo sí es un poco retórica, la segunda. ¿Podemos entonces jurar constantemente y en ocasiones no ser veraces cuando juramos? Ya usted sabe que esa pregunta tiene la respuesta contraria, ¿verdad? No. No podemos jurar constantemente o no debemos jurar constantemente y en ocasiones no ser veraces. No, juramentos se hacen con veracidad, ¿verdad? Eso lo aprendimos y nos va a servir también eso que aprendimos de introducción a lo que a lo que nos debemos exponer hoy. Hoy vamos a seguir hablando de juramentos. El capítulo 23 de nuestra confesión habla de los juramentos y votos lícitos, pero hoy vamos a terminar. Vamos a ver los tres últimos párrafos porque es un tema que no lleva mucho, no creo que nos debe ocupar demasiado tiempo. Y aunque sean tres párrafos, ustedes van a ver que no es mucho lo que vamos a ver. No son doctrinas difíciles de entender ni nada por el estilo. Lo primero que vamos a ver es la solemnidad de los juramentos. ¿Cuán solemne deben ser los juramentos? Y miren cómo dicen los autores de la confesión en el párrafo 3 del capítulo 23. Dice así, todo aquel, no me encuentro, hasta aquí, permiso. El escondite del diácono, se llama así. Todo aquel que preste un juramento justificado por la palabra de Dios, y miren esa importante aclaración, un juramento es lícito cuando está justificado por la palabra de Dios, o sea, no debemos jurar por cualquier cosa, lo que están diciendo en otras palabras. Debe considerar, aun cuando esté justificado por la palabra de Dios ese juramento, debe considerar debidamente el peso de un acto tan solemne. O sea, nosotros debemos notar que los autores de la confesión están elevando a una solemnidad que no debemos desestimar, no debemos pensar que un juramento se hace ya por cualquier cosa porque es lícito, sino que debemos ver la solemnidad de un juramento como un acto de adoración a Dios, como ya aprendimos, ¿verdad? Debemos ver que aunque esté justificado por la palabra de Dios, el jurar por ciertas cosas, esto debemos tenerlo en cuenta como un acto solemne y debemos valorar el peso de cuando vamos a hacer un juramento para hacerlo. Y no debe
afirmar en ello nada más que lo que sabe es la verdad. O sea, en un juramento se debe afirmar solo lo que nosotros sabemos es la verdad. Si no sabemos, no debemos incluirlo en el juramento. Pues por juramentos precipitados, falsos y vanos se provoca al Señor y a causa de estos se ha enlutado la tierra. Vamos a ver los textos de prueba que los autores de la confesión nos dan para ello. En primer lugar, nosotros debemos tener en cuenta que su solemnidad, la solemnidad de un juramento, como ellos están queriendo resaltar aquí, un juramento es algo solemne, de mucho peso, y debemos hacerlo cuando realmente lleva la ocasión. Entonces, esa solemnidad está bien clara cuando nosotros vemos una proporción directa, una de las maneras que nosotros vemos que violamos el tercer mandamiento de la ley moral, el tercer mandamiento de la ley moral, es haciendo votos ligeros o votos falsos, o juramentos ligeros o juramentos falsos, porque siempre que juramos ponemos a Dios por testigo, y si nosotros juramos por cualquier cosita, estamos diciendo que Dios es vano, falso, etcétera. Entonces, hay mucha impiedad en un juramento que no sea de peso. Hay mucha impiedad y es una impiedad que va a atacar directamente o va a quebrar directamente el tercer mandamiento de la ley moral. O sea, lo primero que tenemos que decir, el primer argumento que vamos a dar en relación a la solemnidad de un juramento es que se ve resaltado la solemnidad del juramento en el tercer mandamiento. ¿Qué nos dice el tercer mandamiento? A ver, maestra Newby. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿verdad? ¿Y qué sigue diciendo? Porque no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Y eso está en Éxodo 27, ¿verdad? Dios no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Dios no dará por inocente. Entonces, si nosotros, teniendo en cuenta que haciendo un juramento, estamos teniendo a Dios por testigo, y si hacemos un juramento por cualquier cosa, oye, te juro que vino el pan a la bodega, aunque ya eso es un hecho. Hoy es todo un evento que venga el pan a la bodega, ¿no? Pero no es ese tipo de evento el que lleva un juramento delante de Dios. El nombre de Dios no debe ser tomado en vano. O sea, no debemos poner el nombre de Dios como testigo por cosas vanas, cotidianas, sino solo por cosas de peso. Y eso lo debemos ver en declaraciones que, bueno, nosotros tenemos que saber que una de las maneras de usar pecaminosamente el nombre de Dios es teniéndolo en cuenta en todo momento, pensando que Él puede ser usado así constantemente. De hecho, una de las implicaciones que algunos le dan a usar el nombre de Dios en vano es estar diciendo a todo el mundo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aunque es un buen deseo desearle la bendición de Dios a las personas, solo que cuando se usa de manera ligera ya como un saludo, como sucede mucho en el mundo evangélico contemporáneo, ya es como un saludo de ¿cómo está? Buenas tardes, buenos días, es Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, esa solemnidad del juramento está implícita en las palabras que Dios usa cuando ordena en relación al juramento, cuando termina con la cláusula yo Jehová. Como por ejemplo en Levítico 19:12 dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y miren cómo añade, yo Jehová. O sea, realmente esa frase, yo Jehová, usted la va a ver poco. Lo que le está diciendo con esto es, soy yo el que estoy hablando esto. Soy yo el que te estoy diciendo esto. Soy yo el que voy a
pagarte por hacer un mal uso de mi nombre, yo Jehová. Entonces, es importante que nosotros notemos que ahí se resalta la solemnidad. También se resalta la solemnidad y está implícita cuando juramos, porque nuestra alma queda ligada con obligación cuando usted hace un juramento. Tú estás ligando tu alma, tú estás diciendo, oye, delante de Dios, o Dios es testigo, estás ligando tu alma a esa declaración. Estás diciendo que Dios me castigue a mí, que Dios caiga sobre mí, estás ligándote con ese juramento, y eso es lo que realmente es un juramento. En Números capítulo 30, versículo 2 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación. ¿Se dan cuenta? Ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea, un juramento implica que tú estás ligando tu alma. Y si tú estás ligando tu alma a ese juramento, hermano, eso tiene que ser por algo de peso, no por cualquier cosa. En cuarto lugar, la solemnidad está declarada en el ejemplo histórico de Israel y la ira de Dios sobre esto, o sea, sobre el pueblo de Israel, por jurar en vano, por jurar por cosas vanas. Como por ejemplo, esto lo vemos en Jeremías capítulo 4, en los primeros 2 versos. Miren lo que dice Jeremías. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, o sea, Dios por medio de Jeremías, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduviereis de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio, en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. O sea, si tú haces las cosas debidamente y juras correctamente, vas a ver bendición. Ahora, miren Jeremías 23, en el mismo libro, en el capítulo 23, versos 10 al 12 leemos, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Y estamos hablando de qué tierra? La tierra de Israel. La tierra de Israel. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Todo este mal, cuando usted mira el libro de Jeremías, todo este mal, todo viene por la impiedad de los profetas, de los líderes en Israel. Y entre otras cosas, por sus juramentos falsos y vanos, entre otras cosas, por su poco temor al nombre de Dios. Por su poco temor al nombre de Dios. O sea, Dios puede visitar con maldad, o sea, puede visitar tu vida de maldad con castigo. Y esto por tomar su nombre en vano. O sea, Dios puede disciplinarnos, Dios puede azotarnos por tomar su nombre en vano. O sea, indudablemente debe haber total solemnidad cuando nosotros hacemos uso de los juramentos. Estamos trayendo el nombre de Dios a la causa por la cual estamos jurando. Bien, de esto en sentido general nos habla el tercer párrafo, como ya vimos, del capítulo 23 de la solemnidad de los juramentos. Ahora, el párrafo 4 nos trata de la sinceridad de los juramentos. Un juramento debe ser, por supuesto, diáfano, clarito, no estar tergiversado con un poco de verdad y un poco de mentira, porque eso lo hace muy pecaminoso. Y miren cómo lo dicen los autores de la confesión. Un juramento debe prestarse usando el significado claro y común de las palabras. O sea, no queriendo torcer las palabras, usar cualquier palabrita, dice,
sin equívocos ni reservas mentales. Hermano, diga. Sí, o sea, cuando nosotros hacemos juramentos, cuando un juramento es lícito y es santo y es piadoso y es un acto de adoración a Dios, cuando nosotros somos claros a la hora de plantear la verdad sobre la cual juramos, interponemos juramento. Los pecados de nosotros son muchos y diversos, muchos y diversos. Y a veces pensamos que podemos decir mucha verdad con un pedacito de mentira y pensamos que eso no es pecaminoso. Lo que nos están diciendo los autores de la confesión es que tengamos mucho cuidado de ser bien veraces a la hora de jurar. El Salmo 24 es una de las porciones de la Escritura que dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ese es el que está delante de Dios y puede estar delante del altar de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces pensamos nosotros en nuestra pecaminosidad que aún a Dios podemos engañarlo. A Dios no podemos engañarlo. A veces nosotros queremos decir, no queremos dar, como decimos en buen cubano, nuestro brazo a torcer y somos incapaces de decir verdad porque le tememos a las consecuencias más que a Dios. Y somos capaces de jurar, no, te juro que yo tenía la intención que yo tenía. Imagínate, ¿quién puede juzgar la intención? ¿Verdad? Nadie puede juzgar la intención, pero una cosa tú sí debes saber, Dios sí sabe cuál es la intención que tú tenías. Dios sí sabe. Y tengamos cuidado, o yo te dije así, 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 mezclando verdades con mentiras. Cuando incluso no estamos seguros ni de lo que dijimos. Cuidado. Si tú no estás seguro de lo que dijiste hace 4 meses y hay un asunto, mira, no jures. Mira, atrévete a decir, yo creo que yo lo que dije fue esto y esto. Y ahora tú me matas y para mí lo que dije fue esto y esto. Y lo que quise decir fue esto, pero no interpongas juramento. Algunos hermanos el domingo pasado me hicieron la pregunta sobre un texto de las Escrituras donde Jesús le dice a los judíos de su época que no usaran, que no dijeran falso juramento, se había dicho en la ley, pero que ahora él decía que no juraran ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y Jesús estaba atacando directamente en ese pasaje, Jesús está atacando directamente el uso constante de juro, te juro por esto, te juro por lo otro, y pecaminosamente los judíos lo que hacían era, en vez de decir, te juro delante de Dios, decían, te juro por el cielo, te juro por la tierra, te juro por Jerusalén, como si así se evitaran. Primero, es pecaminoso hacer eso, porque los juramentos son lícitos solo si decimos, tomamos a Dios como testigo. Ni el cielo es nada, ni la tierra es nada, ni la Jerusalén es nada. Pero no obstante eso, Jesús dijo, pero el cielo es el cielo de Dios, la tierra es el estrado de Dios y Jerusalén es la ciudad de Dios. Así que si tú estás queriendo decir eso para quitarle importancia al juramento, déjame decir que estás poniendo a Dios por testigo de alguna manera. Pero más que esto, dejemos de usar juramentos. Que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Cuando tú tienes que estar usando juramentos constantemente es porque tú eres una persona poco confiable. Un juramento es solamente en casos muy solemnes, de mucho peso. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuidado con jurar con engaño. Cuidado. Si tú no estás seguro de decir
toda la verdad en el juramento, no lo digas. No interpongas juramento. Bueno, de eso se trata el párrafo 3, básicamente. El párrafo 4, disculpe. Y el último párrafo de este capítulo nos habla de los votos lícitos, los que son los votos, recuerden. Hemos estado hablando hasta ahora de qué? Juramentos. Y ahora vamos a hablar, el último párrafo se lo dedican a los votos, ¿verdad? Porque el capítulo trata de los juramentos y votos lícitos. Vamos a ver ahora los votos lícitos, ya no los juramentos. Y recuerden la diferencia que hay entre un voto y un juramento, lo vamos a ver ahora, lo vamos a recordar que ya lo dijimos ya. Pero miren cómo dice el párrafo. A ver, el párrafo dice lo siguiente. Un voto, el cual no debe hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. Debe hacerse y cumplirse con todo cuidado religioso y fidelidad. Primero, lo primero que están diciendo los autores de la confesión es que no se debe hacer voto a las personas, sino a Dios. A ver, en el matrimonio se hace un voto a las personas, ¿sí o no? Se le hace un voto a Dios. Delante de una persona, pero el voto es delante de Dios, hermano. Por eso un matrimonio es importante que sea entre tres, teniendo a Dios siempre como ese tercero entre nosotros. Porque tú puedes ser fiel, puede ser que tú luzcas fiel delante de tu esposa o esposo, tu cónyuge, delante de él. Cuando estás delante de él, tú puedes lucir muy fiel. Pero cuando cuando no está tu esposo, ¿cómo eres? Por eso el voto matrimonial se hace delante de Dios y se le hace a Dios. Se le hace a Dios. Porque cuando tú estás solo, solo Dios está. Y allí hay que ser fiel también. Allí hay que ser fiel también. Entonces, es importante que nosotros sepamos que los votos que son lícitos, los votos que la Escritura habla, son lícitos, son los votos que se le hacen a Dios, no a las personas. Tú no haces voto de fidelidad, tú no debes hacer votos de fidelidad y consagración delante de una persona o a una persona. Eso lo hacen las sectas, ¿eh? Eso lo hacen los papistas o los católicos romanos. Eso lo hacen muchos de manera impía, pero no debe ser entre nosotros así. Sigue diciendo este párrafo. Pero los votos monásticos papistas, hablando por supuesto del catolicismo romano, de una vida soltera perpetua, ¿has escuchado eso? ¿Verdad? Ajá. Los sacerdotes católicos romanos prometen, bueno, ellos dicen que es a Dios, pero Dios nunca les pidió eso, así que si lo hacen a Dios, lo hacen a un Dios falso, no lo hacen entre ellos y a Dios, pero al Dios que nunca pidió eso, y si nunca lo pidió, entonces no tiene sentido, porque nosotros debemos adorar a Dios solo con lo que Dios nos pide que hagamos. Así que aunque ellos digan que lo hacen delante de Dios, no tiene sentido que sea delante de Dios. Es un voto de fidelidad que ellos hacen entre ellos. Esos votos papistas de una vida soltera perpetua o conocido como celibato, de profesión de pobreza. ¿Ha escuchado usted hablar de eso? ¿Verdad? Hay muchos movimientos monásticos que hacían votos de pobreza o hacen votos de pobreza. Dicen, yo voy a dedicar toda mi vida a ser pobre, no trabajo, lo voy a comer solo lo mínimo ahí, no le voy a dar ningún problema a la sociedad, entre comillas, porque cualquier mínimo que comas, si no trabajas, ya eres un problema para la sociedad. Que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Pero estos votos de pobreza están llenos de pecado, porque no son conformes a como Dios ordena en su palabra. Y de obediencia a las reglas monásticas, está hablando todo esto visto en el catolicismo romano, están tan lejos, tanto de ser grados de una perfección superior, porque además los papistas aspiran y creen esto, creen que los que hacen votos de castidad o de
no tener relaciones sexuales, o votos de pobreza, o cualquier otro tipo de voto, están mintiendo cuando dicen y creen que ellos son superiores al resto de los seres humanos. Que ellos tienen así una santidad superior a cualquier creyente. Hermanos, eso dista de ser una santidad superior. Eso es mentira. Por eso, esa profesión de pobreza y obediencia a reglas monásticas no son nada santidad, para nada. Usted puede venir hoy y decirme, mira, aquí presentarme un sacerdote católico romano con un atuendo largo. Este hombre nunca se ha casado. Este hombre vive supuestamente para Dios. Tiene un voto de pobreza también y pesa 100 libras nada más. Y usted además puede poner al lado a un hombre con 200 libras. No con una ropa de esta larga, sino en bermuda y pulovito. Y usted decirme quién es más santo y puede ser que todos miremos y decir, no, el sacerdote es más santo que el gordo de 200 libras. Hermano, a la vista eso parece así, pero ni el voto de castidad, ni el voto de pobreza Dios le pidió que lo hiciera. Son cosas que amarran al ser humano a otro ser humano, pero nunca a Dios. Eso no son votos lícitos. Eso no son votos lícitos. Cada vez que hacemos votos de fidelidad a otros hombres, lo que estamos haciendo es encadenándonos a otros hombres. Dios nunca ha pedido eso. Eso no es santidad. Eso no es castidad y eso es aborrecible delante de Dios. Miren cómo lo sigue diciendo los autores de la confesión. Que en realidad son trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano tiene permiso para enredarse. Ningún cristiano tiene permiso para enredarse en ese tipo de trampas pecaminosas. Entonces, solo para recordar, ¿cuál es la diferencia entre un juramento y un voto? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la diferencia entre un juramento y un voto? Nadie recuerda, eso lo vimos en la primera clase. ¿Nadie lo recuerda? Bueno, se lo voy a recordar aquí. A ver, vamos a ponérselo ahí, Geo. Los votos son promesas solemnes hechas ¿a quién? Al Señor, los votos. Los juramentos son promesas solemnes hechas ante el Señor, pero hechas a las personas, pero a los hombres. O sea, es delante del Señor, pero yo le juro a usted, que es un ser humano, que yo hice esto y no hice esto y esto. ¿Verdad? Delante de Dios, pero a una persona. Ahora, un voto se le hace a Dios directamente. Por eso, el propósito del juramento es la confirmación y el propósito del voto es el compromiso con Dios. ¿Ya? Confirmación que es verdad lo que les estoy diciendo delante de las personas. El voto es un compromiso delante de Dios y se le hace a Dios, solamente a Dios. Ya, por ahí. Esa es una definición del pastor Samuel Waldron. Ahora, vamos a ver quién es el receptor exclusivo de un voto. Dios. El receptor exclusivo de un voto es Dios, hermano. Dios. Lo dicen los autores de la confesión diciendo un voto el cual no debe hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios. En Número capítulo 30, versículos 2 y 3 encontramos esto claramente. Dice, cuando alguno hiciere voto ¿a quién? Cuando alguno hiciere voto a Jehová. O hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que le salió de su boca. Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, ven, hace voto a Jehová. Todos los votos son votos delante de Dios, son votos a Dios. El Salmo 76:11 dice, prometed y pagad a Jehová
vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Hermanos, los votos se hacen delante de Dios, se hacen a Dios, no a los hombres. Candela, está saliendo el rasgo de hija de Adán. Sí, pero bueno, sí se ve clarito. Bien, vamos a ver su cumplimiento cuidadoso, el cumplimiento cuidadoso de un voto. Los autores de la confesión dicen, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso. ¿Cuántos de ustedes han hecho un voto a Dios? ¿Sí? ¿Has hecho un voto? Ah, cuando te casaste. Cuando te casaste. Todos cuando nos casamos hicimos un voto a Dios. Ese es un voto que hemos hecho. Y les recordamos, tenemos que tener sumo cuidado en obedecerlo. A ver, Ariel. No. En el bautizo uno dice públicamente lo que ocurrió, o sea, lo que uno está diciendo en el bautismo está recordando con esa ceremonia, la persona está diciendo algo, los que están practicando el bautismo están diciendo algo, el evangelio todo lo estamos viendo, pero no se hace un voto a Dios. Ya el voto, o sea, ya lo que ocurrió en tu vida ocurrió independientemente del bautismo. Nosotros podemos comprometernos más o menos con una causa para el Señor, pero no es lo mismo que hacer un voto solemne. Cuando todos somos recibidos a una iglesia, nosotros hacemos un compromiso de fidelidad delante de Dios. Pero eso no es un voto solemne a Dios. Nosotros estamos prometiendo algo, estamos adentrándonos en el contexto de una iglesia local y realmente tenemos compromisos serios. Pero o tú lo tomas como un voto a Dios o no, ya eso es otra cosa. Un voto es un poco más allá. Bien, debemos recordar que si hacemos algún voto a Dios, tenemos que cuidar de hacerlo así como lo dijimos. Dice el Salmo 61:8, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Eclesiastés 5, versículo 4 al 6 nos da una enseñanza muy importante. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿No? ¿Verdad? Un poco nos están enseñando aquí a temer y no ser ligeros con nuestros labios prometiendo cosas que no sabemos si vamos a cumplir o no. ¿Ya? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, lo otro que hacen los autores en ya hablamos de ellos, que hablar de la perversión católico-romana de esto, la perversión papal de esto, que son los votos monásticos papistas de soltería o de celibato o de castidad y de profesión de pobreza. Ahora, ¿por qué hay tanta mentira y pecado en esto? Porque es contrario a las escrituras. Todos los votos de castidad o de celibato y votos de pobreza son en contra de lo que dice la Biblia, hermano. Y eso lo vamos a ver como por ejemplo en 1 Corintios 6, 18 y 7, 1 al 3 y 5. Esos son los textos que voy a leer ahora. En 1 Corintios, capítulo 6, voy a leer el verso 18 y del capítulo 7 voy a leer los versículos 1 al 3 y 5. Dice, huid de la fornicación. Hay que huir de la fornicación, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver, porque el apóstol no solo nos dice que tenemos que huir de la fornicación, nos dice cómo también.
O sea, en línea general hay que huir de la fornicación. Ahora nos va a dar consejos para huir de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y miren cómo sigue diciendo, en cuanto a las casadas de que me escribisteis, disculpen, las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El apóstol Pablo dice que por causa de predicar el evangelio, se lo voy a sintetizar, es bueno estar solo. Por causa de predicar el evangelio, para dedicarte por entero a predicar el evangelio. Ahora mismo hace falta para cuestiones del reino de Dios en Cuba que haya un traductor una semana completa con un extranjero para traducirle. Bueno, le cuesta trabajo a un hombre casado, si tiene hijos, salir una semana completa de su casa, ¿sí o no? Y más ahora que hay que estar velando cuando viene la corriente de poner la turbina, el sacatripa. Ustedes no saben lo que es el sacatripa a lo mejor, pero yo eso después se los voy a enseñar. Yo creo que ya ese artefacto se está haciendo famoso. Ya yo tuve uno en la mano. ¿Tú sabes lo que es un sacatripa? Ya yo tuve uno en la mano y una hermana me dijo, pastor, ¿usted sabe lo que es eso? Eso cuando usted lo hace así, lo va a mojar todo. Piensa salir agua por todos lados. Bueno, los que saben, el que oiga entienda. Hay otros que no saben qué cosa es. Bueno, el asunto es que es muy difícil que un hombre casado salga hoy de casa y esté una semana, pero un soltero lo puede hacer. El hermano que tradujo el domingo pasado aquí es soltero y puede servir mejor al Señor, quizás así, en esa condición. Pero por causa de la fornicación, cásese, 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 porque a usted le conviene estar bien casado y a la mujer también para evitar ese horrible pecado. El catolicismo romano, fíjense, aquí está mandando a casarse. El catolicismo romano hace lo contrario. No obedece las escrituras, no se casan y por eso usted puede escuchar testimonios y testimonios horribles de sacerdotes católicos romanos abusando. Lo mismo mujeres que niños, que horrible, 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 horrible. El marido, más consejos para la fornicación, en contra de la fornicación. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Por medio del apóstol Pablo. Que hay que tener relaciones sexuales en el matrimonio. Que hay que tener relaciones sexuales en el matrimonio. Eso no es pecaminoso. Eso es santo. Eso es en contra de la fornicación. ¿Oíste, esposa mía? Eso es en contra de la fornicación. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. No se ponga colorado porque yo dije a mi esposa, póngase colorado por lo que dice el apóstol Pablo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué le está diciendo a la mujer? Tienes que tener relaciones sexuales con tu marido. Porque hay que huir de la fornicación. Dice, no, el apóstol Pablo va más lejos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, ambos se ponen de acuerdo para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces los católicos romanos que hacen votos de castidad, ellos, esta porción de la escritura no es para ellos.
Hermanos, ellos van en contra de las Escrituras, exactamente en contra de las Escrituras, directamente en contra de las Escrituras. Cuando hacen un voto de castidad, algo que nunca Dios les pidió. Dios les pidió que se casaran y que huyeran de la fornicación así. Entonces ellos están haciendo exactamente lo contrario. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3, miren cómo nos dice el apóstol. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hermano, estamos en los postreros tiempos de que Cristo vino. Estamos en los postreros tiempos. Entonces están apareciendo todo tipo de herejías. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de ¿qué? Doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué cosa? Casarse. Eso es doctrina de demonio. Esos son espíritus engañadores, doctrinas de demonio. Prohibir casarse y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Qué más fácil lo quiere? Votos de pobreza. Abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermano, el mango es rico así por cuenta de los creyentes y los que conocen la verdad. Lo disfruta todo el mundo, pero Dios hizo cosas riquísimas para nosotros. Lo que pasa es que todos lo disfrutan. Sí, con acción de gracias participemos, así mismo, para que le demos gracias. En Efesios 4:28, ¿qué encontramos? El que hurtaba no hurte más, sino que ¿qué? Trabaje. No, tú no hagas voto de pobreza, trabaja. Que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Lo tuyo no es ser pobre, lo tuyo es tener para que puedas darle a otros. Lo que es piadoso no es hacer un voto de ser pobre, no, lo que es piadoso es trabajar, tener dinero para poder darle a otros. Por eso, como bien oraba nuestro hermano Adrián hoy, tenemos que rogarle a Dios por autoridades civiles y leyes civiles que nos permitan trabajar y poder ganar para poder dar. Porque aquí las leyes son para que tú no ganes, no trabajes, no tengas y no puedas darle a otros, no puedas tener como para darle a otros. Ellos solos pueden ser los que le dan a otros. Y eso es pecaminoso, muy pecaminoso. No respetan la propiedad privada. Si ahora tú montas aquí un negocio de vender calabaza y compras un terreno de 100 metros por 100 metros y cogiste y vendiste calabaza, pero vendiste todas las calabazas. Ahora tú quieres un terreno no de 100 metros por 100, sino de 1000 por 1000. Bueno, espérate, porque ya tienes mucho terreno. Lo que está establecido es solo 100%. Pero ¿por qué si yo con 100% multiplico y yo puedo comprar un terreno de 1000 por 1000? No, 1000 por 1000 no. ¿Qué nacionalidad tú eres? Yo soy italiano. Ah, sí, compra Cuba entera si quieres. Pero si eres cubano, no. Eso es pecaminoso, hermano. Eso es pecaminoso. Imagínese que ahora usted tenga el de 1000 por 1000, lo pueda comprar, pero tú vendiste todas las calabazas del terreno de 1000 por 1000 también. Tú quieres comprar más terreno, no puedes comprarlo. Encima de eso te quieres comprar 3 casas y las 3 casas poner a rentarla. No puedes comprar 3 casas, puedes tener una sola. Depende. Si tú eres alemán, sí. Si eres portugués, sí. Si eres haitiano, sí. Si eres cubano, no. Hermanos, no podemos estar contentos. No podemos estar contentos. Tenemos que llorar. No solo porque ahora tenemos que estar con una planta eléctrica teniendo nuestro servicio. Tenemos que llorar porque estamos en un lugar donde no se glorifica a Dios. Todas estas leyes son producto de un gobierno que no glorifica a Dios. Debemos estar tristes con esto, llorando y rogando a Dios nos libre de esto. Ellos prefieren que un hombre haga voto de pobreza
Porque dime qué voto de pobreza más obligatorio no hay que el de tener una jubilación de 2.500 pesos. Eso es un voto de pobreza político. Eso es un voto de pobreza no religioso. Y tú dependes de que yo te dé lo que te pueda dar. Horrible. Primero los Corintios 7:23 y con este terminamos. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, obedecer a las reglas eclesiásticas, eso es pecaminoso. Hacer votos delante de los hombres es pecaminoso. ¿Y cuántos hermanos nuestros no hay por ahí que son más fieles a la denominación Convención Bautista Occidental, Iglesia Asambleas de Dios, Iglesia Metodista de Cuba, como le llaman? Todo eso son disparates. Es imposible que una iglesia se llame Iglesia Metodista de Cuba, eso es imposible. Eso es una herejía declarada. Hay dos iglesias nada más, hermano. La Iglesia Universal y las iglesias locales. Iglesia Metodista de Cuba es un disparate, en un concepto es un disparate. Un disparate. Son iglesias metodistas en Cuba, eso sí. Pero hoy en día encontramos tantos evangélicos fieles a las denominaciones, tan fieles a las denominaciones y tan poco fieles en la misma medida a su Señor, que es horrible, hermano. ¿Cuántos de esos pecados no tendremos nosotros también? El Señor nos libre. El Señor nos haga ver nuestros pecados y nos haga arrepentirnos de ellos también. Volvernos a Él y glorificarle a Él con todo nuestro ser, con temor. Tengamos temor de Dios. La conclusión de este capítulo es vivir en temor a Dios. Ya sea que tú hagas un juramento o que tú hagas un voto a Dios, hazlo con temor y temblor delante de Él. Padre, en Cristo oramos y damos gracias. Concédenos ese temor, Señor. Vivir delante de ti día a día. Concédenos. En Cristo Jesús. Amén.